buah, no sé si te pasa a ti, que que cuando te vas de casa hay un punto que ya no regresas. Es como... Es difícil regresar, porque primero cuando no regresas igual. Ajá. O sea, ya vivir en un país extranjero, vivir un año es como vivir tres. O Sí, sea, porque te enfrentas a salir de tu zona de confort. Entonces sí. te enfrentas a ti mismo. Yo para mí siento que el viaje realmente comenzó en el momento que aterricé en México. Porque claro, ahí fue de repente pues enfrentarme a mí mismo muchas veces también, porque estaba sin mi familia, sin Ujú. amigos, y de repente maduras mucho. Es como Sí, que ves y entiendes mucho las cosas. De repente tú eres el inmigrante, ¿sabes? Entonces, oye, iba con papeles y todo, pero entiendo qué es lo que pasa, entiendes muchas más cosas. Entonces siento como que claro, cuando a veces regresar, y luego la gente cuando ya no, ellos siguen igual, tú eres el que ha cambiado y tú de alguna manera quieres regresar a como estabas, pero no, ya no hay, ya todo cambió. ya no hay. Y hay un punto ahí de tristeza ahí cuando, o sea, como que de choque. Eso, el Sí, choque cultural a veces es cuando regresas a tu propio país. inverso, sí. Sí, es curioso, ¿eh? El choque cultural a la inversa, sí. Y yo sí me he sentido como de repente que ya no era ni de España, ni de Galicia, ni de México. Bueno, más de México, porque ahora estoy aquí. Pero es como siento que ya no eres de ningún sitio. Y eso es como, creo que tiene un nombre eso, creo que le llaman, hay algo. Pero sí, en el momento que migras, ya es difícil regresar igual. Sí. Hay ese dicho, de, una vez lo puse en un video hace casi 10 años, medio cursi, pero está bonito, como que dice como la riqueza de viajar y así que conoces un chingo de culturas, o sea, obviamente el dicho no dice chingo, pero pues culturas, gente, ¿no? Experiencias, pero el costo es cuando regresas ya nada es igual y sientes como Sí, que te falta algo, ¿no? sí, sí, Sí. sí. Tiene que ver con la identidad, con tu identidad. Lo que tú considerabas que era tus creencias, tus creencias, tu sitio, de repente al irte y al regresar ya no es exactamente tu sitio porque te fuiste. Y además ya hay cosas con las que ya no conectas tanto porque ya has tenido otra vivencia. Mm. Pero yo, o sea, superado ese choque, pues es bonito. O sea, porque al final te vuelves una persona más... entiendes mejor, es como que has abierto más los ojos, Sí. entiendes mejor, has vivido otros puntos de vista diferentes. Ujú. Pues eso, ¿no? Que en España no te hablan de la conquista, aquí de repente es algo que está como muy, muy ahí, Ujú. y entonces te estudias eso. Siento que el viajar es lo que te da, es bonito, te abre y bueno, pues tiene esas cosas, pero que al final es algo que tienes que superar, ¿no? Que entender que bueno, pues eres otra persona. Sí, es como cara viaja y también aplica para los idiomas como te abre como una nueva ventana, ¿no? Con la que, ok, Sí, es otra manera de ver el mundo, ¿no? sí, 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 sí. Y es bonito, y es bonito. Es bonito porque ahí es una de las cosas que me gusta de estar aquí, porque ya tampoco hay solamente un punto de vista, hay muchísima gente aquí con muchos puntos de vista diferentes Sí. y me gusta vivir eso, me gusta vivirlo. Y luego también transmitirlo allá, porque este proyecto, por ejemplo, que estoy escribiendo es para allá, Para pero España, para para un España público de España. bueno, es como digamos que la entrega la hago allá y se hace allá, pero tiene muchas cosas de aquí también, porque es Ok. mi vivencia. Oye, todavía tengo un tema, un poco de chisme. Sí, me encanta Ah, el sí, sí, chisme. sí, O sea, ahora aquí no. sí. Oye, ¿cómo ves el tema aquí de parejas? O sea, el ligar en México versus en España. ¿Has notado algunas diferencias? Sí, sí, ligar. Bueno, ligar Mira, es el proceso de el encontrar pareja, proceso. ¿no? Ya, estos alemanes hablando de procesos. ¡Proceso! El proceso. Tú, ligar. Ligar. Con fórmula. ¿Tú tienes fórmulas de ligue? ¿Tienes Sí, fórmulas? sí, ¿Has sí. hecho fórmulas? Yo tuve, cuando Bueno, la tú ya, conocí, una ya. checklist. Sí, me preguntaba algo y le decía, a ver, tengo que Me ha checar. No, sí. preguntado No, a... no, todavía no. Tenemos que, el paso antes, todavía no. No, bueno, pues a ver, el proceso de ligue también depende de dónde, ¿eh? Porque en Madrid, por ejemplo, la gente es más abierta que en En Galicia. Galicia, sí. En Galicia es más difícil entrar en un círculo. Sí. En Madrid se habla con muchísima más facilidad. Eh, y, y aquí, si bien, sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de
de acostarse la primera noche. En Madrid es como algo, "Oh, pues sí, nos acostamos, sí, no pasa nada". Y aquí yo he notado como, ay, bueno, espérate, vamos a la tercera cita. Yo he notado un poquito eso, es como, pues para bien o para mal, a mí me da igual, me gusta. Y también el tema de las citas, también el hecho En España, por ejemplo, hay, tú, ok, quedas con una chica y a la hora de pagar pasa esto. Yo voy a pagar, entonces los dos sacamos la cartera, los dos sacamos la Neno, cartera. neno. A Claro, ver, no sacamos. Entonces tú dices a la chica, no, pago yo. Y la chica te dice, no, no, ¿qué te crees tú? Pago yo. Y tú dices, no, que no, porque pago yo, yo te invité. Y la chica te dice, ¿qué crees? Que yo, porque ser chica, no tengo dinero. Que no digo esto, te estoy pagando, te estoy invitando. O sea, igual es muy exagerado, pero ¿crees hay que algo no así. soy fuerte e independiente? Claro. Así. Y entonces tú dices, ok, hacemos una cosa. Yo pago esta y tú pagas la siguiente. Va. Entonces, ok, vale, entonces tú pagas. Entonces, ¿eso qué hace? Te garantiza una segunda cita O si está caña, no. o continuar, ¿eh? Si está caña, no. O sea, si es cola. Claro, bueno, sí, pero ese es un riesgo. Pero ¿qué pasa? Si ella insiste tanto que no quiere que le pagues, entonces es que ya se acabó aquí. Ya. Entonces hay como códigos. Y aquí, sí, hay como cierto código, sí. Ah, ok. En España, entonces, si dice o sea, si la morra insiste, sabes que, o sea, que no, yo pago, sabes que jamás la voy a volver a ver. No va a haber una segunda cita. Okay. A no ser, depende, depende también. Entonces, como, estos son reglas generales, sí. pero es un poco de lo que yo me... O sea, sí. Si la chica accede a la invitación, entonces tú sabes que esto va a continuar bien. Y si no, y está así como seca, entonces, ok, está bien. Bueno, y sí. Y aquí, bueno, aquí son otros códigos.